El programa voy a dar la bienvenida al señor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Está con nosotros. Buenas noches, señor Cateriano, un gusto tenerlo. Buenas noches. Un gusto por estar esta noche con nosotros. A ver, toda esta trama que se está descubriendo dentro del Congreso de la República confirmarían obviamente los niveles de desprestigio en los cuales está este poder del Estado. Pero hablar ya en un primer momento de una red de prostitución, aparentemente, pero también hablar de un crimen, porque hay que recordar que este caso nace por un crimen, un asesinato por encargo, por sicarios, ya los niveles entonces del Congreso pasan a otras esferas, para muchos organizaciones criminales dentro del Parlamento. ¿Qué cree usted? Bueno, es una situación de degradación absoluta del Congreso que actúa con un cinismo imperdonable y vergonzoso desde hace meses, ¿no? Realiza toda clase de actos legislativos que vulneran el orden democrático y constitucional con la más absoluta impunidad. Y bueno, ha caído en una situación ciertamente nauseabunda, inimaginable. Y acá lo único que queda es, si es que hay algún parlamentario o un sector que defienda la legalidad, que exija y facilite la investigación que ha iniciado la Fiscalía, porque ciertamente esta situación afecta a una institución que es fundamental en una democracia como es el Parlamento, ¿no? Ahora, Sí. este Parlamento comete toda serie de actos sin ningún pudor. Acaba, por ejemplo, de, en primera votación, prácticamente hacerle un homenaje al ex dictador Fujimori, ¿no? Debemos preguntarnos en qué democracia a un ex dictador que ha sido condenado por la comisión de actos delictivos, un parlamento le hace un reconocimiento con el argumento de la verdad histórica, que es una verdad histórica que hay que decirlo claramente. Fujimoristas falsifican la historia acontecida para tratar de vender la idea de que ahora el ex dictador condenado, y hay que recordarlo, con la participación de 3 cortes, la Interamericana de Derechos Humanos y las Supremas de Chile y el Perú, fue condenado, repito, por su conducta delictiva. Si a eso ya le sumamos lo de los mochasueldos, las denuncias de prostitución, es decir, estamos en realmente una situación alarmante. Pero la pregunta es, ¿quién nos está representando, amigos televidentes, señor Pedro Cateriano? Porque dentro del Congreso, como usted lo está describiendo, existen mochasueldos, existen violadores, existen trata de personas, existe minería ilegal, existe corrupción. Entonces, podemos ahí enumerar todos los delitos del Código Penal, todos absolutamente, bueno, creo. Entonces, efectivamente, es una situación realmente vergonzosa. Ayer mismo se ha conocido que otro parlamentario ha sido denunciado por violación. Es decir, no es el primer caso de una situación como esta. Es por esa razón que digo que estamos ante un contexto realmente alarmante y de descomposición de la institucionalidad democrática en un poder del Estado fundamental como es el Parlamento. Ahora, se está tramitando y ya se está presentando una moción de censura contra el señor Eduardo Salguana por este caso que no ha sabido llevarlo y por su despropósito de ir a China en este viaje. ¿Prosperará esta censura, cree usted, considerando que se necesitarían los votos de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso? Hasta ahora esta alianza política en el Congreso entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña y Luna ha venido operando de una manera sólida y no se inmutan frente a las denuncias, a los escándalos de corrupción, y por el contrario han impulsado normas, leyes claramente inconstitucionales que la flamante fiscal de la Nación ha denunciado públicamente al asumir sus funciones. Es decir,
hay no solo una conducta de encubrimiento de actos delictivos, sino un trabajo legislativo que, repito, amenaza el orden democrático y constitucional del país, porque claramente están dando pasos que facilitan en distintos campos lo que usted acaba de señalar. Es decir, la minería ilegal avanza impunemente en el país. Ustedes en la región La Libertad están sufriendo directamente el caso de Patás, y frente a esto el Parlamento no toma medidas. Ya los casos pues de robo, porque hay que emplear el término adecuado, de los sueldos a los extrabajadores, constituye un escándalo de magnitud, y ya estas denuncias de prostitución y de violación que afectan a un congresista simplemente demuestran que estamos en una situación límite en el Parlamento. Usted es un político. Usted ha ocupado un alto cargo como presidente del Consejo de Ministros. Conoce también la labor legislativa. Entonces, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, esta repartija que ya se ha sacado a la luz, ¿no?, de los puestos clave e importantes dentro del Congreso? Una repartija entre Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Ahí está la relación. Y lo tenemos en pantalla para que ustedes también sepan, ¿no?, cuáles, por ejemplo, los cargos de estos puestos dentro del Congreso que tienen relación directa con Alianza para el Progreso. Esto lo dijo el día de ayer la congresista Nora Yarro, y simplemente es cuestión de ahora de revisar los nombres. Ahí tenemos, por ejemplo, al señor Carlos País, ¿no? Por ejemplo, es uno de ellos que tiene un cargo importante allí. Tenemos el cargo de Heidi Figueroa Valdés, que ha trabajado en la Universidad César Vallejo y ahora ha sido llevada al Congreso. Yolanda Ríos Mendoza, el señor Iván Saldaña Estrada, el señor William Alcántara Infantes, Jorge Cruzalegui, y ahí también está Jorge Torres Sarabia. Entonces son algunos cargos que tiene, obviamente, APP dentro de este Congreso, pero, señor Cateriano, amigos televidentes, la cosa se agrava más aún cuando se sabe, ¿no?, se sabe a raíz de unas declaraciones que el oficial mayor, junto con 2 gerentes dentro del Congreso, después de haber sido nombrados en sus cargos, fueron y se reunieron en la casa de Richard Acuña. Veamos las declaraciones que se dieron en esta comisión de fiscalización y que obviamente reconfirma los nexos que existen entre APP y el señor Jorge Torres Sarabia y todos los puestos que ha podido colocar APP. Veamos. Finalmente, sí, he ido a la casa del señor Richard Acuña. No solamente he ido yo, he recibido la invitación de todos los funcionarios que forman parte de la alta dirección. A nosotros se nos ha invitado, ¿no?, para darnos la bienvenida, ¿no? Pero son detalles de una reunión privada, ¿no? Usted está diciendo que la alta dirección ha ido a la casa del señor Richard Acuña para que le den la bienvenida como funcionarios. ¿Eso es lo que usted ha señalado? A su pregunta, sí hemos asistido por invitación por intermedio del oficial, invita, digamos, a la parte que lo sigue, y ha participado las 2 direcciones generales. Para una bienvenida, que suerte tienen algunos, porque realmente que a toda una planta de administración la invite a un líder de un partido para darle una bienvenida, llevado por el oficial mayor, yo creo que ya todos podrán sacar sus conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar con esta reunión? Hay que recordar que el señor Richard Acuña no es funcionario público, es uno de los líderes de APP, pero no es funcionario público, pero ha tenido en su casa la plana mayor administrativa del Congreso, señor Cateriano. Bueno, es un hecho irrefutable que el gran aliado político del gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, es el señor César Acuña. El señor César Acuña forma parte del gobierno, tiene un ministro en un sector
tan importante como es salud. Y a nivel parlamentario, sin duda alguna, Alianza para el Progreso es el principal soporte político del gobierno de la presidenta Boluarte. Al no tener la presidenta Boluarte grupo parlamentario ni partido que la apoye, de una manera cínica, Alianza para el Progreso está realizando esa labor. Y es evidente el grado de responsabilidad de Alianza para el Progreso, no solo en medio de esta nauseabunda situación en donde el presidente del Congreso viaja a la China y abandona sus funciones en medio de un escándalo de una magnitud nunca vista. Hay acá efectivamente una responsabilidad política de Alianza para el Progreso, y hay que decirlo, porque hay que singularizar de manera individual el líder de ese partido, el señor César Acuña. Este es un hecho absolutamente irrefutable. Lo volvió a hacer otra vez el señor Acuña. ¿Y por qué digo esto? Porque el señor César Acuña, a través de su partido Alianza para el Progreso, siempre se ha podido ubicar por donde más le conviene, en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, incluido el de Pedro Castillo, porque él estaba apoyando a Keiko, pero como vio que ya todo iba a favor de Pedro Castillo, se puso su sombrero y dijo que era chotano. Imagínense. Entonces, en todos los gobiernos, el señor César Acuña comienza a ver por dónde soplan los vientos y por ahí va. Lo hizo también con usted, señor Pedro Cateriano, es parte de la historia, que lo llamó y al final termina. Cuando ya ven, Acuña ve que ya todo está ya consumado, simplemente da un paso al costado y los deja y les da la puñalada. Es así el estilo de hacer política. Es el estilo, digamos, en la mayor parte de las acciones políticas del señor Acuña. Si revisamos lo que han sido las votaciones en el Parlamento de Alianza para el Progreso, coinciden casi milimétricamente con lo que usted acaba de señalar, ¿no? Y es claro que es un partido que funciona en base a los criterios del propietario, porque hay que decirlo claramente, este no es un partido democrático, es un partido que está al servicio exclusivo y personal de los intereses políticos, económicos y personales del señor César Acuña. Esta también es una situación clarísima que creo yo ya la gente empieza a advertir, ¿no? Es un partido que actúa, usted lo dice, al servicio político, económico y personal del señor César Acuña. Hablamos de Alianza para el Progreso. El día de hoy, señor Cateriano, habló el señor César Acuña, ha pedido su primer día de vacaciones de 2025, y este primer día de vacaciones, después de los 111 días que tuvo, o sea, ya van 112 días de vacaciones desde que asumió el cargo, en 2 años, 112 días de vacaciones. El día de hoy ha sido el número 112. Pero ha ido a Lima a dar esta conferencia de prensa. ¿Y qué manifestó? Manifestó ante un interrogante de cómo se permitió que el señor Eduardo Salguana vaya a China, ¿no? El señor César Acuña respondió lo siguiente. Lo tenemos y lo escuchamos para el comentario. Veamos. Yo voy a contestar la pregunta con un comentario. Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado. Así textual. Si yo hubiera sido presidente, no hubiera viajado. Porque viajar es darle espalda al problema que está pasando en el país. Y eso lo vamos a conversar el martes que viene, cuando hay una reunión de bancada. Creo que eso es el mensaje. Si yo hubiera sido el presidente, no hubiera viajado. Yo voy a contestar la pregunta con un comentario. Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado. Correcto, perfecto, queda clarísimo. Si hubiera sido presidente, no hubiera viajado, dice, que hay que quedarse acá ante los problemas que afronta. Reitero, 112 días de ausencia del señor gobernador César Acuña. Pero él dice en este momento, en esta conferencia en Lima, ¿no? Tal vez los colegas en Lima no lo sepan, ¿no? Y dice, no, si yo hubiera sido presidente no hubiera viajado. Le dicen el gobernador viajero. Señor Pedro Cateriano,
Esto no es tan cierto, pues, ¿no, señor Cateriano? Reitero, el señor Eduardo Salguana no toma un avión sin autorización, creo, del señor César Acuña. Yo creo que el valor de la palabra del señor Acuña está muy devaluado, ¿no? Y hay que simplemente hacer una revisión de lo que han significado las declaraciones del señor Acuña a lo largo de estos años. Es una persona que no honra su palabra. Es una persona además de una frivolidad demostrada. En alguna oportunidad nos hemos preguntado ¿para qué ha postulado al cargo de gobernador regional de La Libertad si su preocupación fundamental son los viajes y las estadas en el extranjero? Si él quiere disfrutar con justa razón o derecho de la plata como cancha que tiene, de los miles de millones de soles que posee, ¿para qué postuló a un cargo como el de gobernador regional? ¿Y por qué razón maneja con irresponsabilidad y frivolidad un partido político que, hay que reiterar, está a su servicio exclusivo y personal? ¿A quién pretende engañar el señor Acuña? Que es uno de los corresponsables de esta crisis política. Entonces es muy fácil salir y tratar de, mediante una criollada incompleta, porque no le salen las criolladas al señor Acuña, tratar de desmarcarse del manejo del Parlamento, que es de responsabilidad de Alianza para el Progreso. Esa es la penosa realidad de lo acontecido. Bueno, ahí están los hechos, amigos televidentes, ahí están los hechos. ¿Cuál va a ser la suerte, cree usted, del señor Eduardo Salguana? Primero... Yo no lo sé, pero en términos generales, lo que queda claro es que estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales. Los partidos que controlan el Parlamento, Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos, apostaron por esta caótica situación y dejaron de lado el interés nacional. Y hoy, lamentablemente, esas consecuencias afectan a la institucionalidad democrática. No hay, por lo tanto, en este contexto una salida posible, sobre todo por el comportamiento delictivo de muchos de los señores congresistas que con gran cinismo privilegian su situación personal y, hay que decirlo claramente, obstruyen la acción de la justicia, porque eso es lo que hemos podido apreciar los últimos meses en el Parlamento, una conducta lesiva que afecta la legalidad y el orden jurídico del país, ¿no? ¿Y qué decir de Dina Boluarte? Y acaba en el sentido de que tendría que haber un equilibrio. Ya a estas alturas, sí, la presidenta Boluarte representa claramente otra gestión absolutamente irresponsable que ha dejado de lado también el interés nacional, claramente, ¿no? ¿Durará el 2026, cree usted? Bueno, no sabemos lo que va a pasar el último año. Lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Los parlamentarios mantienen en el poder a la inepta presidenta Boluarte porque tienen pánico de una disolución. Pero los señores congresistas saben que el último año el Congreso no puede ser disuelto. Y claramente los partidos políticos, la señora Keiko Fujimori, el señor Vladimir Cerrón, el señor César Acuña, el señor Luna, que están apoyando a este gobierno y encubriendo actos delictivos sus agrupaciones en el Congreso, van a intentar desmarcarse más adelante por razones electorales. Entonces, cualquier cosa podría pasar el último año, pero hasta que no lleguemos a ese periodo, ciertamente esta cohabitación política caótica va a continuar. Finalmente, la suerte de Dina Boluarte va a ser el banquillo de los acusados y la cárcel, cree, una vez que deje el gobierno en 2026 o antes. Esa será
la tarea del Poder Judicial. Ya hay denuncias graves contra ella, contra su entorno, y veremos. Porque hay que decirlo claramente, el único poder del Estado que queda en este momento que puede defender el orden democrático constitucional es el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente. Señor Pedro Caterino, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros.